sea el verdadero anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? Que Dios tome el trono allí en nuestro corazón. Pues vamos a ver en estos 2 sábados un tema, precisamente se refiere al reino de Dios. Son temas que continúan temas que hace mucho estábamos viendo de profecía. Y vamos a orar primero. Padre, en esta tarde pedimos tu bendición, Señor, sobre nosotros. Vamos a estar considerando el tema de tu reino, Señor, y verdaderamente, como hemos cantado, sabemos que tú eres digno de tomar el trono, el poder, la alabanza, la gloria, la soberanía de este mundo, Señor, y tú lo harás en un momento que tu palabra nos enseña, Señor. Y mientras tanto, quisiéramos que en nuestro corazón también tú tomaras el trono, Señor, y que te viéramos en toda la majestad de tu carácter, Señor, de tu perfección. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Bueno, siempre hablamos, y es bueno que lo hagamos porque es un tema muy abundante en la Escritura sobre el reino de Dios. Y nuestro texto base va a ser Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 18. Nos habla de cuando Dios vendrá y tomará los reinos de este mundo. Que en aquel tiempo no serán los reinos de este mundo, sino será el reino de este mundo. Vamos a leer ahí. Dice ahí empezando el 15, vamos a leerlo juntos. Apocalipsis 11, 15, ¿ya lo tienen hasta el 18? Bueno, dice así. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar del galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Dice aquí entonces que en realidad la traducción más correcta del original es el singular. Te damos gracias, dice el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, el reino. Bueno, este es nuestro texto base y yo espero que después de darle la vuelta a la Escritura, porque vamos a tener que ver esto de manera amplia en la Escritura, porque es un tema que se desarrolla en toda la Biblia. Al final regresemos a este pasaje y veamos de manera más plena su significado. ¿Por qué? ¿Por qué un reino? ¿Por qué se habla de un reino? Bueno, esto empieza desde Génesis 1, versículo 28, donde Dios dice al hombre después de crearlo: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, Dios creó al hombre y le dijo que se enseñoreara, que tomara el señorío, que gobernara la tierra. En el Salmo 8, a partir del versículo 3, el salmista hace una pregunta después de
de decir, de contemplar los cielos, dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Esa es la pregunta. Y la respuesta viene enseguida. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y bueno, ya después dice ovejas, bueyes, todos los animales, ¿verdad? Este era el propósito de Dios para el hombre. Sin olvidar que la soberanía de Dios sobre todo el universo ya había sido desafiada antes de la creación del hombre, como ustedes tal vez sepan, ¿verdad? Si han estado aquí el suficiente tiempo o se han dado el tiempo de estudiarlo, que el pecado entró en el universo no por medio del hombre, sino por medio de un ser creado de una jerarquía mayor que el hombre. Por eso acá dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Los ángeles son superiores a nosotros los hombres, pero en ese reino angélico o en esa creación angélica hubo una rebelión, Satanás. Esto no lo vamos a ver porque verlo sería demasiado, pero ustedes lo pueden ver en sus casas y de hecho podemos dejar de aquí muchísima tarea para que lo lean, porque no podemos ver todas estas cosas. Eso está en Isaías 14 y en Ezequiel 28, ¿verdad? Los profetas. Pero este propósito de Dios para el hombre de señorear, de tener un dominio, era también para recuperar Dios la soberanía sobre el universo que había sido desafiada por Satanás. Pero el hombre entró en una prueba, precisamente Satanás le tentó, ¿verdad? Y eso lo tenemos ahí en el capítulo 3 de Génesis. Y ya sabemos, creo, la historia, ¿verdad? Que usando a una serpiente, Satanás le habló a Eva, la tentó, y la tentó de una manera similar a la manera como después Satanás tentó a Jesús en el desierto. Y se le llama a Adán en la escritura, en el conjunto de la escritura, el primer Adán o el primer hombre, y a Jesús se le llama no el segundo Adán, sino el postrer o el último Adán, ¿verdad? La tentación fue muy similar, dirigida a los apetitos de la carne, a la codicia de los ojos y a la vanagloria de la vida. Esto es lo mismo, las tres áreas de tentación que presenta también el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Tampoco lo vamos a ver, pero quizá ustedes lo recuerden, ¿verdad? Porque la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida, dice que son pasajeras, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En esta prueba, el hombre fracasó, mientras que Jesús triunfó, ¿verdad? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con detalle. Pero entonces Dios empezó a elaborar un plan. Y uno de los primeros pasos en ese plan fue el llamamiento de Abraham. Y Abraham le prometió una tierra y bendiciones de parte de él. Y entre las promesas que Dios le dio, ahí vemos en Génesis 17, versículo 6, que dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Entonces, Dios iba a establecer un reino a través de un hombre que llamó y su descendencia, que después fue el pueblo de Israel. Y no era un propósito exclusivista de Dios, como vamos a ver ahorita un poquito después. Después de esto, Dios sigue dando estas promesas a la descendencia de Abraham, ahí en Génesis
48, 48, 49, habla de la descendencia de Jacob en el 49, y allí en el versículo 10, uno de los hijos de Jacob, que fue Judá, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es una palabra, que significa el que está designado. Así por el momento lo dejamos. Después, de esa misma descendencia de Judá, nació David, el segundo rey de Israel. Y en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 16, Dios le hace una promesa a David. David tuvo la intención de edificar un templo para Dios porque el arca del pacto estaba en una tienda. ¿Sí se acuerdan ustedes, verdad? ¿Cómo se llama esa tienda? O sea, como una tienda de campaña, el tabernáculo, ¿verdad? Pero Dios le dijo: no, tú no vas a edificar casa, más bien yo te edificaré una casa a ti. Ahí en el versículo 12 dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Y en el versículo 16 dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Fíjense que allá hay una doble referencia. Una al hijo de David, que fue Salomón, y otra a un descendiente de David, que fue Jesucristo. Y las palabras que se le dirigieron a Judá: no será apartado de Judá el cetro hasta que venga Silo, se refieren a Cristo, ¿verdad? Pero entonces viene la descendencia directa de David, y ahí en el primer libro de los Reyes vemos cómo casi en el reinado de Salomón se alcanza los límites de la tierra. Esto tampoco lo vamos a ver, pero ahí en los capítulos de Génesis 13 y 14, luego 15 y el 22, se dan los límites de la extensión de la tierra que Dios le prometió a Abraham, y esos límites casi se alcanzan en el reinado de Salomón. Y él, por ejemplo, dice que reinaba, ¿verdad?, sobre muchas tierras. En el 21 de Primero de Reyes 4:21, Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días en que vivió. Dios le había prometido prosperidad a la descendencia de Abraham, dominio, dice que conquistaría las puertas de sus enemigos, que sus enemigos serían derrotados, que ellos tendrían paz. Y aquí tampoco lo vamos a poder leer todo, pero aquí se describe mucho de esas condiciones que se alcanzaron por un tiempo muy breve, en el tiempo de Salomón. Y ahí en el capítulo 5, versículo 5, versículo 4, Salomón estaba hablando con un rey de Siria, de Tiro, y le dice: ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Como que ya vivían en paz, ¿verdad? Y un tiempo así vivieron. Cuando Salomón dedica el templo a Dios, ahí en el capítulo 8 hace una oración muy, muy completa, donde él habla de cómo Dios estaría atento a lo que se pidiera en esa casa. Es más, estando lejos, vueltos hacia la dirección donde estuviera el templo de Dios en Jerusalén, si el pueblo clamaba, Dios iba a responder, ¿verdad? Y era tanto la extensión de este propósito de Dios, que fíjense ahí en el versículo 41 de 1 Reyes 8,
Dice, asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar esta casa, tú oirás desde los cielos. Era el propósito de Dios que a través de su pueblo Israel, que viviera en obediencia a Él, que recibiera esas bendiciones abundantes de Dios, por medio de esa vida de abundancia y de paz, de conocimiento de Jehová, de justicia, la fama de esta forma de vida llegara hasta las naciones lejanas y vinieran de lejos a conocer a Jehová, el Dios de Israel. Y un tiempo ocurrió así. Se relata ahí de reyes que venían, y una que dice, específicamente dice la reina de Saba, o Sabá, o Seba. Hay diferentes formas de identificar, ¿verdad? Vino desde muy lejos a conocer la fama de Salomón, pero después Salomón se apartó de Dios y esto rápidamente se deshizo. Y el pueblo entró en un declive. Dios había mandado la ley de Moisés, y una de las principales, o digamos, dos de las principales cosas que Dios en los que había hecho mucho énfasis, era en que Él era el único Dios, que no hubiera dioses ajenos, o sea, advertía contra la idolatría, y también advertía, eso fácilmente lo podemos ver nosotros, en Éxodo 20, la extensión que dedica al mandamiento primero, ¿verdad? Y segundo, de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y luego no te harás imagen. Esos dos mandamientos primeros que eran, yo soy el único Dios, no tengas otros dioses delante de mí, no me hagas rival, ¿verdad? Y luego cuando habla del mandamiento del sábado, del reposo, también se extiende mucho. Y así en diferentes partes, por ejemplo, en Éxodo 20, en Éxodo 31, 13 al 17 se extiende sobre el día de reposo. Y luego en Levítico 26, 34, eso sí los vamos a leer. Vamos a ver Éxodo 31, 13 al 17. ¿Sí saben dónde viene los 10 mandamientos, ¿verdad? En Éxodo 20. A ver, Éxodo 31, 13 al 17. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, esto era una parte muy significativa del pacto de Dios con su pueblo, los días de reposo. ¿Por qué? Porque primeramente ellos lo observaban porque Dios santificó ese día, lo apartó, y entonces dice, yo me santificaré en ustedes. Y por otra parte, era una demostración de la confianza de ellos, de que no tuvieran codicia, de trabajar de más para obtener de más, confiando en que, aunque no trabajaran el sexto día, como se da cuando se da el maná, no sé si ustedes recuerdan eso,
que el séptimo día no debían recoger. El sexto día Dios daba el doble. Y lo que quedaba del sexto día se conservaba bien para el séptimo día y comían. Pero si cualquier otro día que no fuera el sexto día recogían doble, lo que se quedaba para el otro día se pudría. ¿No? Entonces era una prueba para ellos de la confianza que debían tener en Dios y de que ellos eran un pueblo apartado para Dios. Hay otra parte que esa no la apunté, fíjense, pero es otra parte en Levítico. Bueno, vamos a ver la otra, que es Levítico 26:34. Hay una parte donde se habla no solamente del séptimo día, sino que la tierra debería descansar cada séptimo año. Se trabajaba la tierra 6 años y el séptimo año se debía dejar reposar. Y cuando se cumplieran 7 veces 7 años, o sea, si hubieran completado 49 años, el año número 50 la tierra reposaba. Entonces, en ese tiempo la tierra reposaba en realidad 2 años, porque era el séptimo año de las 7 veces 7, o sea, el año 49, y luego el año 50. Ellos no hicieron esto. A ver, vamos a leer ahí en el 34 de Levítico 26, perdón. Dice, está hablando de las consecuencias de la desobediencia, que ellos no observaron estos días de reposo. Bueno, si ellos no lo observaban, dice, y a vosotros, desde el 33, 32, asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará y entonces gozará de sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Entonces, si Dios veía que ellos eran desobedientes a este mandamiento, Dios los iba a esparcir entre otras naciones todo el tiempo necesario para que la tierra cumpliera su tiempo de reposo que no había tenido mientras ellos habitaban en la tierra. ¿Sí? ¿Sí se entiende ese concepto? Bueno, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, parece que estamos dando un rodeo hacia una vuelta, pero es necesario que entendamos, o sea, ¿por qué Dios tiene que venir a reinar directamente sobre esta tierra? Segunda de Crónicas, capítulo 36. Hay un pasaje un poquito largo, pero lo vamos a leer, del 17 hasta el 21. ¿Sí me ayudan por favor a leerlo? Bueno, luego yo lo leo porque como no sé si lo están grabando o no. ¿No, verdad? ¿Sí? Sí, bueno, entonces por favor. Perdóname. ¿Puedes leer por favor desde el 16? ¿Sí? Okay.
hasta el 21. Ajá. 70 años de las desolaciones, dice aquí, o el asolamiento. Lo mismo que había prometido Levítico 26. ¿Se acuerdan que decía todo el tiempo que la tierra esté asolada? ¿Qué quiere decir asolada? Pues devastada, destruida, ¿verdad? A propósito, aquí hay tres conceptos que no los vamos a poder ver porque los vamos a ver en otro tema, pero es importante que ustedes sepan que ese periodo que generalmente nosotros pues sí, en las predicaciones, las enseñanzas, siempre decimos la cautividad de Babilonia, y decimos de los 70 años. Pero hay tres periodos proféticos alrededor de ese tiempo, así un poquito traslapados, que se tienen que considerar, porque si no se consideran, a veces cuando nosotros hacemos cuentas, no sé si ustedes son curiosos, pero deberían serlo. O sea, cuando la Biblia habla de un tiempo, y no sé si les gusta a ustedes decir, a ver, aquí dice el profeta tal que tantos años, y acá parece que se cumplió eso. Es bueno que nosotros seamos curiosos y observemos y hagamos cuentas. ¿Por qué, muchachos? Porque nosotros, si estudiamos de esa manera la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que uno de los grandes milagros de Dios, de todo la historia humana, es la profecía. Cómo se cumple con tanta precisión, con exactitud. Entonces hay tres periodos. Uno es el periodo de la servidumbre, cuando se llevan los primeros cautivos a Babilonia, entre los cuales iba Daniel. Después viene el periodo de la cautividad, cuando se lleva al último rey que hubo en Judá y se lleva a todos los príncipes. Y después el tiempo de las desolaciones. Son tres periodos: la servidumbre, la cautividad y las desolaciones. Y todas empiezan en un tiempo diferente. Y por tanto se terminan esos 70 años de cada periodo en un tiempo diferente. A veces eso lleva a mucha confusión. Si es que pues nos metemos, ¿verdad? Si no nos metemos, pues nunca nos confundimos, ¿verdad? Porque pues nos pasa todo de noche. Pero si nosotros empezamos a ver con detenimiento, tenemos que saber esas cosas. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios estuvo amonestando a su pueblo por medio de los profetas. Ellos se burlaron hasta que la ira de Dios subió, porque fue muy paciente con ellos. Y dice, hasta que ya no hubo remedio. Y Dios entonces empezó ese periodo. Ya había pasado el inicio de la servidumbre, el inicio de la cautividad, y aquí inicia el periodo de las desolaciones, o la asolación o asolamiento. ¿Por qué es importante esto? Vamos a ver Daniel capítulo 9. No es un tema en el que vamos a entrar ahorita de lleno, pero lo quiero mencionar. Dice vamos a leer el versículos 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Verdad? ¿Qué pasa como respuesta a una oración que empieza a hacer aquí Daniel? Él recibe como respuesta la profecía de las 70 semanas, que está en los versículos 24 al 27 de este capítulo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios había tenido la intención
o Dios tuvo la intención, vamos a decirlo, de que por medio de la nación de Israel, descendencia de Abraham, a quien él llamó y escogió, se estableciera un reino de santidad, de justicia, por medio del cual el nombre de Jehová y su carácter fuera conocido en todas las naciones. Este reino, que es un reino por agencia humana, ¿verdad? O sea, establecido por agentes humanos, Saúl, David, Salomón, Josafat, Josías, Usías, todos ellos, ¿verdad? Fracasó. Entonces empezó un periodo que la Biblia llama los tiempos de los gentiles. ¿Por qué? Porque su pueblo Israel fracasó, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que Dios se ha rendido con Israel. El apóstol Pablo, ahí en el capítulo 11 de Romanos, en los primeros versículos dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice, de ninguna manera, ¿verdad? Dios tiene un plan todavía para bendecir a su pueblo Israel, ¿verdad? Bueno, eso es otro asunto, pero ahí vamos a ver Lucas capítulo 21, 24. Como dice, si me ayudan a leerlo, por favor, Lucas 21, 24. Ajá. Entonces, hay un tiempo que Dios dejó su reino a Israel y un tiempo en que se lo quitó, ¿verdad? ¿Cuándo se lo quitó? Ahí donde dice, leímos en 2 de Crónicas 36, ya no hubo remedio y Dios se los llevó y dio el poder a Nabucodonosor. Ahí en Apocalipsis, capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11, dice, versículo 1 y 2, si me ayudan por favor. Ajá, hasta ahí. Entonces vimos en Lucas que dice, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí vemos en el periodo final de la historia tal como la conocemos ahora. ¿Cómo es que conocemos ahora la historia? ¿Cuál es su característica? De todo este tiempo, la agencia humana para la soberanía del mundo. O sea, el mundo está gobernado por el hombre mismo, ¿verdad? Ya sea Israel en un tiempo, los gentiles en un tiempo, reyes, monarcas absolutos, democracia, etcétera, etcétera. Pero los hombres han gobernado el mundo, ¿verdad? Pero como vimos en el primer pasaje que leímos, llegará un momento en que el reino de este mundo será tomado directamente por Dios en sus manos por medio de Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Sí? Entonces, este tiempo de los gentiles lo tenemos ahí en el capítulo 2 de Daniel, su principio. Ustedes recuerdan que Nabucodonosor tuvo un sueño que se le olvidó y entonces Daniel fue y no solamente recibió de Dios la revelación de cuál fue el sueño de Nabucodonosor, sino también su interpretación. Entonces, cuando Daniel empieza a hablar a Nabucodonosor, le dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios
y la ciencia a los entendidos. Después, esto está en el versículo 21, todavía en el capítulo 2 de Daniel. Luego en el versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. La estatua tenía una cabeza de oro, un pecho de plata, vientre y muslos de bronce y las piernas de hierro mezcladas con barro hasta los pies, ¿verdad? Entonces aquella cabeza de oro era Nabucodonosor. Y hay una sucesión de cuatro imperios representados por esas cuatro partes de la estatua, y en el capítulo 7 representados por cuatro bestias, ¿verdad? Un león, un oso, un leopardo y al final una bestia híbrida, así una mezcla como monstruosa, como de ciencia ficción, que se le llama la bestia espantosa y terrible. Entonces, Dios quitó el reino a Israel, lo dio a los gentiles. Y en su soberanía, en su control sobre todas las cosas, como dice ahí Daniel 4:25, si me ayudan por favor a leerlo. Ajá. Entonces, la declaración aquí al final del versículo es: el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y Él lo da a quien Él quiere, ¿verdad? Por encima de todo, a pesar de que nosotros solamente vemos los reinos humanos, por encima de todo, hasta el tercer lugar hasta arriba, porque ahorita vamos a ver algo que está en medio, está Dios. Él es el soberano del universo, que ha dejado que los hombres se conduzcan aparentemente sin control. Cuando nosotros vemos las condiciones actuales del mundo, parece que Dios es un espectador indiferente. ¿No han llegado a pensar ustedes eso? Y la gente a veces lo pregunta, nosotros nos lo preguntamos, con cierta incertidumbre, ¿cómo se dice? Cuando uno está perplejo, ¿verdad? Con cierta perplejidad. Nos crea confusión en la mente, a veces decimos, ¿cómo podemos reconciliar el pensamiento de un Dios que lo conocemos nosotros personalmente? No, bueno, a través de la revelación de la Escritura, pero también por experiencia, porque cuando hemos creído en Él, Dios empieza a actuar en nuestra vida y nos damos cuenta que Dios es amor, que es misericordioso, que Dios es justo, que Dios es santo, lo mismo que dice la Escritura. Pero a veces decimos, ¿cómo podemos reconciliar en nuestra mente la existencia de un Dios con esas características y el sufrimiento en el mundo, la violencia? Ahí en Eclesiastés capítulo 4, versículo 1, yo lo voy a leer, dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza, fíjense, la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Eso es lo que vemos todos los días. Bueno, Dios ha dejado así. Un día Él intervendrá. Entonces, decíamos, está esta situación, ¿verdad? Una sucesión de cuatro imperios. El cuarto imperio, de acuerdo con la profecía de las 70 semanas, eso lo hemos visto en otras ocasiones,
tiene dos fases de su existencia. El primer imperio es el imperio babilónico, el segundo es el imperio medo-persa, el tercero es el imperio greco-macedónico de Alejandro Magno y el cuarto es el imperio romano. Bajo el imperio romano fue cuando Jesús vino a esta tierra y fue crucificado, ¿verdad? Pero ese último imperio tiene dos fases de existencia, cuya continuidad se interrumpe. Más o menos, bueno, no más o menos, con toda precisión, lo señala la profecía de las 70 semanas, cuando Jesús entra a Jerusalén en su entrada triunfal, se cumplen 69 semanas de esa profecía de 70 semanas y queda pendiente una semana por cumplirse al final del tiempo de esta historia tal y como la conocemos, la historia de la soberanía humana sobre los asuntos de la tierra. Ese periodo se llama la Gran Tribulación y tiene una duración de 7 años, dividida en dos periodos. Hace ratito leímos de que Jerusalén sería hollada por los gentiles durante 42 meses. 42 meses son, en los años como se cuentan en la profecía, años de 360 días, 12 meses iguales de 30 días cada uno, 42 meses son 3 años y medio, y ese periodo en otros pasajes se expresa en días, 1260 días. Entonces, es eso esa sucesión, ¿verdad?, de los imperios mundiales. Y yo decía, aquí están los gobiernos humanos, la agencia humana, la soberanía humana y la soberanía de Dios sobre todas las cosas, pero en medio hay algo que nosotros tenemos que entender. Vamos a ver Hebreos capítulo 2. Cuando ahí en el versículo 5, y luego si me hacen favor de leer también el versículo 16. Ajá. Aquí se habla de que la obra redentora de Cristo es hacia los hombres, hacia los seres humanos, ¿verdad? Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No se puede hacer como una vez una hermana hace mucho tiempo, aquí en esta misma iglesia, ¿verdad? Ahí por el pasillo se paró y dijo, hermana a la que estaba dirigiendo, ¿por qué no oramos todos para que Dios salve al diablo? Pues así se acabarían todos los problemas, ¿verdad? Pues no, aquí dice, no socorrió a los ángeles. Se entiende que a los ángeles caídos, ¿verdad? Sino socorrió a los seres humanos. Pero dice, no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. En el primer capítulo habla de cómo Jesús ha sido constituido heredero de todo, porque también Dios por medio de Cristo hizo el universo. Y que Cristo, con la palabra de su poder, es el que sustenta el universo. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso dice ahí en el versículo 3 del capítulo 1. Bueno, desde el 2. Dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó un nombre más excelente que ellos. Porque Jesús por un tiempo fue hecho hombre. ¿Y qué es el hombre? Un poco menor que los ángeles. Si nosotros leemos ahí un poquito adelante en el capítulo 2 de Hebreos, está citando el Salmo 8. ¿Se acuerdan qué decía el Salmo 8? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?
Dice, todo lo pusiste bajo, o sea, tu propósito para él era de dominio, de gobierno. Pero luego dice, pero no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Lo voy a leer de esta manera, un poquito cambiado el orden gramatical, que se entiende más claro. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Leí todo el versículo completo, pero sí se dieron cuenta, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué fue hecho Jesús un poco menor que los ángeles? Para que pudiera morir, porque Dios no puede morir. Por eso Cristo se encarnó, ¿verdad? Pero vemos que a causa de ese padecimiento, Él ha sido coronado de gloria y de honra. Entonces ha sido exaltado, por un tiempo hecho menor que los ángeles, pero ahora exaltado sobre todo principado y poder y potencia y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino en el venidero, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús ha sido constituido heredero de todo. Pero lo que nos interesa en este momento es el versículo 5. No sujetó a los ángeles el mundo venidero, pero este mundo sí. No por derecho, sino por usurpación. Porque ese dominio entregado a Adán se lo entregó a Satanás en bandeja, ¿verdad? Y cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto y le dijo, ahí en Lucas capítulo 4, versículo 6, Lucas 4, versículo 6, la tentación de Jesús, ¿cómo dice? Ajá. Jesús no le discutió eso, fíjense. O sea, Jesús le dijo, eres un mentiroso, tú no tienes el dominio. No, Jesús no le discutió. Es más, en Juan, en el capítulo 12, dice, llegó la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En el capítulo 16 vuelve a repetir que el príncipe de este mundo ha sido juzgado, ¿verdad? Y en el 14 también menciona. 12, 14 y 16 de San Juan, Jesús habla de Satanás como el príncipe de este mundo. Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, el príncipe de la potestad del aire. Y en 2 de Corintios capítulo 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, no sujetó, dice aquí, a los ángeles el mundo venidero, pero se sobreentiende que este mundo sí. Y vamos a ver entonces, ahí, a regresar a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Y vamos a ver ahí algo muy interesante. Daniel está ayunando por 21 días, recibe una visión y, bueno, ha recibido la visión de las 70 semanas y después él se pone a ayunar porque quiere entender, ¿verdad? Y recibe una visión y le debilita porque ve a uno como hijo de hombre que se entiende que es Jesucristo, aparte de unos ángeles. Y ahí en el versículo 12 le dice el ángel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días,
Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Después, un poquito más adelante, dice, versículo 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y si alguien me ayuda, por favor, a leer el versículo 12 de Daniel 12, Daniel 12, versículo 1, perdón. Si me ayudan a leerlo, 12:1. Entonces, a ver, les quiero hacer una pregunta. Cuando menciona aquí al príncipe de Persia, al príncipe de Grecia, y luego menciona Miguel, vuestro príncipe, y luego menciona a Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Qué son estos príncipes? Son ángeles. Pero se dan cuenta que está luchando Miguel, que es el príncipe que está de parte de los hijos del pueblo al cual pertenece Daniel, que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Miguel. Pero está luchando con un príncipe de Persia y con un príncipe que vendrá después, va a luchar también, que se llama el príncipe de Grecia. De acuerdo con lo que hemos dicho ahorita de los imperios, ¿qué entendemos por esto, verdad? Bueno, que los reinos de este mundo aparentemente son controlados por los hombres. Por eso decía como que hay 3 niveles, ¿verdad?, de soberanía. El nivel humano, el nivel angélico y el nivel divino, ¿verdad? La soberanía absoluta corresponde a Dios, pero hay una soberanía. Por eso Efesios capítulo 6, donde dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Está en el versículo 12, Efesios 6:12, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Entonces, esos son jerarquías, ¿verdad? Jerarquías angélicas, en este caso angélicas diabólicas, son ángeles caídos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y luego dice, huestes espirituales de maldad, o sea, tropa, ¿verdad? Pero son demonios, son ángeles caídos, ¿verdad? Entonces, está el príncipe de Persia y Miguel luchando contra ese príncipe para que pase el mensajero que lleva la respuesta para Daniel, que está orando por su pueblo. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la oración? Y la persistencia en la oración. Y que a veces hay una oposición, ¿verdad?, a la oración. Y entonces nosotros debemos tener entendimiento y saber, ¿verdad?, que debemos persistir en la oración. ¿Por qué están en ese orden? Persia, luego Grecia. A ver, díganmelo ustedes, porque ahorita ya lo deberían saber. Ajá. Imperio Romano. O sea que está durante el tiempo en que estaba dominando
El imperio medo-persa es esta oración y es el príncipe que está gobernando, ¿verdad? Las tinieblas de este mundo. Debemos saber también de paso con esto que este mundo entero está bajo el maligno. Y no podemos esperar que del mundo, en los sistemas políticos, en los sistemas educativos, en los sistemas económicos, en los sistemas de entretenimiento, en los conceptos de la familia, en los conceptos del hombre mismo, en los conceptos de la verdad, en ningún área de la vida el mundo nos va a ofrecer valores que estén en amistad con los valores de Dios. Es el adversario, ¿verdad?, el que domina este mundo. Nosotros debemos ser entonces muy avisados, ¿verdad? O sea, cuidadosos de lo que vemos, oímos y lo que el mundo nos ofrece. Nunca. Todo hay que expulgarlo, todo hay que juzgarlo, todo hay que examinarlo, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que hay esa oposición. Fíjese, cuando Jesús empezó su ministerio, vamos a ver Lucas capítulo 4, la primera vez, o digamos su primera aparición pública después de su bautismo y después de la tentación, está, bueno, que aparece aquí en Lucas, ¿verdad? Porque en otros evangelios hay otros eventos, pero aquí en Lucas ese es lo primero que aparece. Está Jesús en la sinagoga de Nazaret y fíjense lo que pasa, versículo 33 y 34. Lucas 4, 33 y 34. Ajá. Ya Satanás le había tentado en el desierto, ahora empieza su ministerio. Y fíjense qué interesante la forma como describe aquí este hombre. Un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Las tres palabras que se usan, ¿verdad? Bueno, pues vemos, muchachos, que hasta aquí vamos a dejarlo hoy, ¿verdad? No sé si ustedes han seguido el hilo, ¿verdad?, del pensamiento. O sea, Dios va a venir a establecer un reino. ¿Por qué un reino? Bueno, porque su reino fue desafiado. Al hombre se le propuso tener dominio y recuperar ese reino. Entró en pugna con el adversario de Dios, que había pecado primero antes de la creación del hombre, sucumbió a la tentación y entregó el dominio a Satanás. Y Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Dios llamó a Abraham, de él vinieron reyes a través de Judá, a través de la descendencia de David. Por un tiempo muy breve anduvieron en fidelidad y casi se alcanzaban, bueno, se daban unos, no tanto así, como que signos de lo que Dios quería, que su nombre fuera conocido, no solamente el pueblo de Israel, sino la gente y las demás naciones, ¿verdad? Cayeron en la infidelidad, fueron en un declive, desobedeciendo dos mandamientos, sobre todo la idolatría, porque ellos adoptaron los ídolos de las naciones, y el incumplimiento de la ley del sábado, el día de reposo, ¿verdad? Dios entonces quitó esa soberanía de la descendencia de David y se la entregó a los gentiles bueno, en una sucesión, ¿verdad?, a partir de ese momento, de 4 imperios mundiales: Babilonia, los medos y los persas, los griegos y los romanos. Y este último imperio está dividido en 2 fases. Se cumplió una fase cuando Cristo vino, pero vimos al final que
sobre este mundo. Bueno, los tiempos de los gentiles, perdón, es un periodo definido que tendrá un final, pero que tendrá un final donde Dios recuperará la soberanía no por agencia humana, o sea, no usando agentes humanos, sino Él mismo vendrá, ¿verdad? Y mientras tanto, en este mundo no solamente existe la soberanía humana, sino que encima de esa soberanía humana hay una intromisión. Yo así le digo ese término. Eso de Hebreos 2 que dice, no entregó a los ángeles, no sometió a los ángeles el mundo venidero, porque este presente siglo sí, este es el presente siglo malo, dice la palabra, y todo el mundo entero está, o el mundo entero está bajo el maligno. Es una intromisión, o sea, es una usurpación. En la tentación que vamos a ver la próxima semana, la tentación de Jesús, Satanás quiso engañar ingenuamente, ¿verdad? Porque Satanás piensa que es más de lo que es. En realidad, Jesús como hombre lo venció en toda la línea en la tentación y por medio de la cruz lo ha despojado de su poder. Ya está vencido, solamente que Dios tiene un propósito en ese tiempo todavía. Entonces, este concepto del reino de Dios es un concepto que está, digamos, enraizado en toda la Escritura y estamos tratando de ver las diferentes formas, ¿no? en que se necesita, por qué y cómo se va a manifestar al final de los tiempos. No sé si tengan alguna pregunta. Ajá. 14. Sí, bueno, pero digamos que no existía el mundo todavía, ¿verdad? Todas las cuestiones eran sobre el cosmos. No sabemos exactamente qué cosas estaban en juego y sobre qué asuntos ellos dominaban. Pero algo muy interesante que nosotros vemos en Hechos capítulo 2, donde habla de la resurrección de Cristo y por qué era imposible que la muerte le retuviera, habla de una victoria de Cristo en dos aspectos, que el mal nunca se originó en Cristo, o sea, Él no pecó como algo que naciera de su propio ser, tampoco pecó por agentes externos, ¿verdad? Cuando fue tentado por Satanás, ¿verdad? Entonces Él hizo exactamente lo contrario de Satanás. Él era pues Dios, o es Dios, ¿verdad? O sea, tenía todas los derechos y atributos y prerrogativas, o sea, las cosas a las cuales tenía derecho. Satanás es una criatura, pero quiso hacerse igual a Dios. Ahora, el proceso que sigue Jesús en su obediencia, descrito ahí en Hechos capítulo 2, que es una cita del Salmo 16, es exactamente lo contrario de Satanás. Dice, veía yo al Señor siempre delante de mí. ¿Qué es ver al Señor siempre delante de uno? Primero que había dejado el trono, porque Cristo no estaba delante de Dios viendo como una actitud sumisa y esperando órdenes. Él estaba reinando junto al Padre. Satanás sí. Satanás tenía que estar viendo siempre porque era un siervo, pero él dejó de ver. Y entonces empezó pues uso la palabra cabildear,
porque para juntar a los demás ángeles que se rebelaron juntamente con él tuvo que haber dejado de estar viendo al Señor. Decidió en un momento que no iba a ser la voluntad de Dios, iba a ser su propia voluntad, lo que Jesús, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, sobre cualquiera que haya sido el dominio que tenía por su jerarquía, él falló. Y algo de eso se refiere, no estoy muy seguro ahorita si es Judas, creo que sí es Judas, o segunda de Pedro, que dice que los ángeles dejaron su propia habitación, o sea, dejaron lo que tenían asignado por Dios, ¿verdad? No sé si va en ese sentido la pregunta, ¿sí? Ajá. Bueno, yo creo que el pecado ciega, y creo que Satanás en un momento dado ha llegado a creer que puede derrotar a Dios. Entonces sí quiere ese dominio. Le dice a Jesús, todos estos reinos te daré si postrado me adoras. ¿Se dan cuenta lo monstruoso que es esta tentación, esta propuesta? Es subvertir, o sea, voltear todos los valores del universo, incluida la persona misma de Dios, y él ponerse en lugar de Dios. Y el hombre de pecado, que dice segunda de Tesalonicenses, dice que se opone a todo lo que se llama Dios, tanto que él se pone en el lugar de Dios y pide adoración. Y eso se repite en Apocalipsis 13, ¿verdad? Con la bestia. Y entonces yo creo que el pecado ciega y hace que venga una soberbia sobre el corazón. Porque eso nosotros, no es cierto que nosotros como incrédulos y a veces hasta como creyentes luchamos con Dios, nos oponemos. Quizá nosotros como creyentes pues es un momento, ¿no? Como Job, un momento de desesperación, que decimos ¿por qué? Y queremos tomar las riendas de nuestra propia vida, pero como incrédulos, Judas cuya profecía es la primera que se registra en la Biblia y precisamente habla de la venida de este reino, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En el habla del hombre que se rebela contra Dios hay una dureza que dice, por ejemplo, en el Salmo 73, que su lengua ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Entonces yo creo que sí, hay esa intención y esa creencia, desde luego, errónea, ¿verdad? Y sobre todo creo que antes de la cruz, porque después es solamente como para arrebatar lo más que pueda, ¿verdad? Destruir, como dice, hurtar, matar y destruir. Pero creo que el propósito original que se manifestó en él ha sido de sí, llegar a ser como Dios y superarlo. ¿Alguna otra pregunta, Sammy?
que, que este mundo tiene gobiernos humanos, pero que sobre los gobiernos humanos hay una influencia angélica. Que por ejemplo el imperio medo-persa tuvo sus principados, sus potestades angélicas, o sea, ángeles caídos, ángeles que están bajo el dominio de Satanás, que dominaban ese imperio, bajo cuya influencia ese imperio floreció y tuvo poder. O sea, el diablo da poder a los que le siguen. No sé si se responde así la pregunta. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues sí, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias porque sabemos que tenemos una expectativa de que no debemos desesperar, no debemos ceder a la tentación de seguir lo que este mundo ofrece, pensando que hay prosperidad, que podemos tener algún poder, alguna influencia, porque las cosas de este mundo tú las juzgarás con justicia. Tú vienes a reinar. Y antes de que estas cosas sucedan, Señor, tú nos llevarás. Tú vienes por tu iglesia primero, y esa es nuestra esperanza bienaventurada. Pero sobre los asuntos de este mundo nosotros debemos tener esa expectativa, Señor, de que vienen cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, porque tú serás el Rey justo. Y te damos gracias, Señor, te damos gracias porque nos has salvado como individuos, pero somos parte de un gran proyecto tuyo, Señor. Y que nosotros podamos ser entendidos, Señor, que estos temas nos animen, oh Dios. Lejos de darnos temor, que nos animen, que sepamos lo grande que eres tú, Señor, tu gran proyecto que tienes, del cual nosotros seremos hechos partícipes por la gracia que has mostrado hacia nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, quien ha sido el vencedor de las huestes y las potestades al morir en la cruz, al ser ese hombre obediente hasta la muerte, una humillación, una muerte humillante, pero que ha sido para su exaltación y es la base de su reinado en aquel tiempo por toda la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.